Buenas tardes, mi nombre es Mónica Pino. Vamos a tratar del muestreo de aceptación. El grupo está conformado por Jimena Rojas y David Méndez. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas en orden con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote, pero no mejora la calidad. Algunas de las alternativas de aplicación son los inspecciones, aceptar o mandar el lote sin inspección. Es adecuada cuando se ha demostrado que el proceso con el que fabricó el lote cumple de forma holgada los niveles de calidad acordados entre el cliente y el proveedor. La inspección al 100% consiste en revisar todos los artículos del lote y quitar los que no cumplan con las características de calidad establecidas. El muestreo de aceptación es inspección por muestras. Es útil cuando se presenta alguna o algunas de las siguientes situaciones. Cuando la inspección se hace con pruebas destructivas, es indispensable la inspección por muestras, de lo contrario todos los productos serían destruidos con las pruebas. Un ejemplo es que las pruebas de tensión y resistencia, cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante en lote sea satisfactoria. Cuando el costo de la inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. En los casos en los que la inspección al 100% no es técnicamente posible o se requiere de mucho tiempo para llevarla a cabo. Cuando el lote está conformado por una gran cantidad de artículos que hay que inspeccionar y la probabilidad de error es suficientemente alta. En situaciones en las que históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción de la cantidad de inspecciones, pero la capacidad de proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Algunas de las ventajas es que tiene menor costo porque se inspecciona menos, requiere menos personal en las actividades de inspección, el producto sufre menos daños al haber menos manipulación, es aplicable en pruebas destructivas, frecuentemente reduce el error de inspección y la monotonía, el rechazo de los lotes completos por la existencia de defectos de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore la calidad. Algunas de las desventajas son que hay ciertos riesgos de aceptar lotes malos y rechazar los buenos, aunque esto ya está previsto en los riesgos. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación. Se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo, mientras la inspección al 100% no. Los tipos de planes de muestreo y selección de la muestra. Se encuentra en función del tipo de característica de calidad bajo análisis, puede ser por atributo o por variables continuas. Por variables continuas se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo, o sea, la longitud, peso, masa o similar. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente se hace en función de las especificaciones y de la media y la desviación estándar de la muestra. Por atributos se extrae aleatoriamente una o más muestras del lote y cada pieza de la muestra se clasifica de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuoso. Muestreo por atributos simple. Se toma una muestra de tamaño n y si en la muestra se encuentra C o menos unidades defectuosas, el lote es aceptable, en otro caso se rechaza. El muestreo por atributos doble. Se toman hasta 2 muestras para decidir aceptar o no. Se toma primero una pequeña muestra para detectar los lotes buenos o los malos. Si no se puede decir con esa pequeña muestra, se toma otra. N mayúscula es el tamaño del lote, N1 es el tamaño de la primera muestra, el C1 es el número de aceptación para la primera muestra, el N2 es el tamaño de la segunda muestra, el C2 es el número de aceptación para las dos muestras. El muestreo por atributos múltiples se toman muestras inicial considerablemente pequeñas y con esta se obtiene evidencia de muy buena o muy mala calidad. Se toma la decisión y si no, se toma una segunda muestra para decidir.
Si aún no es posible, se continúa con el proceso hasta tomar la decisión de aceptar o rechazar. Este es el complemento de la de muestreo por atributos doble. La formación de un lote. Para formar los lotes se someten a inspección y se sugieren las siguientes recomendaciones. Deben ser homogéneos, las unidades de los lotes deben haberse fabricado en condiciones similares, con el mismo número de operarios, con la misma maquinaria, con la misma materia prima y con el mismo tiempo, para lograr una identificación más clara y rápida si surgen problemas de calidad. Los lotes deben formarse de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Y los lotes deben ser tan grandes como se pueda, ya que se inspecciona menos y se acepta o se rechaza tomando lotes grandes que los pequeños, aunque pueda aumentar los costos en los inventarios. La curva característica de operación. La curva CO de un plan proporciona una caracterización del potencial desempeño del mismo, mediante el cálculo de la probabilidad de aceptar o rechazar un lote que tiene determinada calidad. En general, en la curva CO se tiene un rango amplio de los valores de P, porque en la práctica no se sabe exactamente la proporción de defectuosos de un lote. Para calcular las probabilidades de aceptación PA, se utiliza la distribución binomial con parámetros N y P, en específico para un plan NC. La PA se obtiene con P sumando los P, el P0 más P1 más P2 más P3, así hasta el PS. Propiedades de las curvas CO. Al aumentar el tamaño de la muestra y el número de aceptación, se obtienen planes para distinguir la buena calidad de la mala. Mientras mayor sea la N, más rápido cae la curva C. Se mantiene proporcional al tamaño de la muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos posibilidades se tiene de aceptar lotes de mala calidad. El criterio del tamaño de muestra igual al porcentaje del tamaño del lote no está bien. Al disminuir el número de aceptación, la curva CO cae más rápido, en consecuencia los planes se vuelven más estrictos. La influencia del tamaño del lote al diseñar adecuadamente planes de muestreo es menor de lo que se consideraba. Índices para los planes de muestreo de aceptación. El nivel de calidad aceptable NCA o AQL es el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad específica y que para muestreo se puede considerar como satisfactorio o aceptable. El nivel de calidad límite NCL o LQL es el nivel de calidad que se considera no satisfactorio y los lotes por lo general se rechazan. La calidad promedio de salida CPS o AOQ se alcanza después de aplicar el proceso de inspección. Si no existen errores, la calidad es perfecta, mientras en los lotes aceptados la calidad de salida puede mejorar con la inspección. Para hallar el CPS es igual a P por PA. P, que es la proporción de defectos a la entrada del lote, y la PA, la probabilidad de aceptación del lote. El límite de la calidad promedio de salida, LCPS o AOQL, es el valor máximo de la curva CPS. Representa la peor calidad promedio que se obtenga en la inspección. La inspección total promedio ITP o ATI es la cantidad de inspección del tamaño del lote N y el tamaño de la muestra N, minúscula. De esta forma, la cantidad de inspección por lote va de un mínimo N al máximo N. Si el lote es calidad P, entonces ITP sería igual a la N minúscula más 1 menos PA por N menos N minúscula. Military Standard 105M. Para diseñar planes con Military Standard 105E se usa principalmente el nivel de calidad aceptable NCA o AQL. Ningún defecto crítico debe ser aceptado, aunque a veces se usan los NCA menores que 0.10%. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo: el muestreo simple, el doble y el múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé inspección normal, severa o reducida. En la normal se usa al iniciar una actividad de inspección
La severa se establece cuando el vendedor ha tenido un mal comportamiento en cuanto a la calidad convenida. La inspección reducida se aplica cuando el vendedor ha tenido un comportamiento bueno en cuanto a la calidad. El tamaño de muestra utilizado en una inspección reducida es menor que en una inspección normal, por lo que el costo de inspección es menor. El diseño de un esquema de muestreo con Military es para obtener los planes de muestreo aplicando el Military. Se procede de acuerdo con los siguientes pasos. Se determina el tamaño del lote, se especifica el NSA, se escoge el nivel de inspección, usualmente es el nivel 2, que puede cambiarse si la situación lo justifica. Dada la información anterior, en la tabla se encuentra la letra o el código correspondiente para el tamaño de la muestra. Determinar el tipo de plan de muestreo a usar: simple, doble o múltiple. Aquí se encuentra la tabla para los códigos correspondientes para el tamaño de la muestra. Los planes de muestreo Dodge-Romy. Los planes de muestreo solo se aplican a los programas de muestreo de aceptación, en los que los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados en ellos se sustituyen por unidades buenas. Esta es alguna tabla. Los planes NCL o LTPD. Para diseñar un plan se aplican los siguientes pasos: seleccionar el NCL apropiado, especificar el tamaño del lote, determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso del producto. Con los datos anteriores, los componentes básicos del plan de muestreo: el tamaño de la muestra, que sería N minúscula, el número de aceptación, que es C, y el límite de la calidad promedio de salida, que tendrán el plan. Los planes LSPS se diseñan seleccionando el LSPS apropiado. Esta elección se fundamenta en principio en la peor calidad promedio de salida que se está dispuesto a aceptar como razonable. Especificar el tamaño del lote, determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso del productor. P. Las tablas solo contemplan planes en los que esta proporción sea menor o igual que el LSPS deseado. Con los datos anteriores se puede obtener los componentes básicos del plan de muestreo, como el tamaño de la muestra, el número de aceptación y el nivel de calidad del límite NCL que el plan rechazará con facilidad. El muestreo de aceptación por variables militares, pero la 414, en este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad. La ventaja principal del muestreo es que el tamaño de muestra es considerablemente menor que el muestreo por atributos. Una de las desventajas es que el muestreo por variables es que para cada característica de la calidad se desea inspeccionar con este método, debe diseñar su propio plan de muestreo. Existen dos planes de muestreo por variable: los planes que controlan la proporción de unidades que no cumplen con especificaciones y planes que controlan un parámetro del lote o proceso, usualmente en la media. Diseñar un plan de muestreo por las variables. Para el control de la proporción de artículos que no cumplen con especificaciones es necesario que la variable o característica de calidad que se mide sobre el producto tenga especificaciones que debe cumplir. La figura que nos aparece aquí muestra una característica de calidad X con una distribución normal con media y desviación S, que debe estar entre la especificación inferior y la superior. Aquí encontramos el P y el PS. El EI y el ES están por debajo del área de la curva a la izquierda del representante, la proporción de artículos PI, que tienen un valor menor que EI, mientras que PS es la proporción de unidades que exceden la ES.
Este es un cuadro conceptual de Military Standard. ¿Cómo lo podemos